Janet, buenos días a todos los participantes. Muy agradecido por la participación, ¿verdad? Siempre es importante desde nuestra perspectiva para mantener contacto con todos ustedes. Como bien me adelantaba Janet, vamos a conversar sobre la política de sectores prioritarios y, digamos, la dinámica o la operativa que va a seguir funcionando en adelante de cara, digamos, a la rendición de cuentas y, digamos, la generación de información al respecto. La semana pasada tuvimos la oportunidad de repasar el informe integrado del 2021 y como ustedes se dieron cuenta, pues el enfoque que ahora el Consejo asumió pretende revelar muchísimo más información de carácter cualitativo adicional a lo que ya cuantitativamente se da. Y la información de sectores prioritarios va a partir, digamos, de un enfoque eh, que tiene que ver con la parte más cualitativa, más de el modelo de gestión que se está realizando. Puesto que ya tenemos información, digamos, estadística financiera a partir de los XML que ustedes cada mes remiten. Voy a pasar a compartir. Janet, me confirma si ya se puede ver la presentación o no. Sí, señor, sí se puede ver. Lo que Ok, quisiera confirmar es nada más si todos escuchan bien a don Johnny. si no, hablo más fuerte, más Tal cerca. vez sí un poquitito, don Johnny. Sí, Ok, voy a hablar más ok. cerca y más fuerte. Sí, ok, entonces, bueno, como les indicaba, la idea de hoy es conocer la herramienta. La presentación o el webinar tiene que ver con la implementación de este informe semestral. Como bien lo indicaba Janet, el año pasado, en abril, con aprobación de la política, se establecen en los portantos una serie de acciones que deben irse desarrollando. Y una, digamos, de ellas estaba muy enfocada directamente, el por tanto número 4, directamente es, digamos, relacionada con los bancos administradores del FOFIDE. Digamos, disposición del Consejo, bueno, tenía esos tiempos y sus plazos, esa no la vamos a abarcar, vamos a ir más bien hacia allá la rutina que ordinariamente va a utilizar la Secretaría para efectos de dar seguimiento, digamos, a la política ya per se. En este sentido, pues aplicaría, digamos, a todos los operadores financieros que están, digamos, acreditados y pues la idea es que sea un informe o un reporte sencillo y cada semestre. Entonces, como le hemos llamado nosotros, informe de implementación del informe semestral. Indistintamente del plazo en el que se, digamos, o de la fecha en que se aprobó, que fue en abril del año pasado, la política, en adelante, el informe va a ser por periodos semestrales, pues va a ser por un lapso de 6 meses. Entonces vamos a tener, digamos que en julio de cada año, al final de julio, se va a enviar o se va a solicitar, bueno, en junio se va a solicitar, digamos, para entregar en julio, la información correspondiente al primer semestre y en enero la información correspondiente al segundo semestre, de tal forma que podamos tener información semestral y podamos también ir generando una estadística que pueda ser comparativa a lo largo del tiempo. Entonces, el requerimiento para efectos de ustedes va a estar a finales de junio y a finales de diciembre y se les va a dar el lapso de 4 semanas, un mes completo, para la remisión de la información. Vamos entonces a, como les explicaba o les comentaba, el formulario permite atender los requerimientos de rendición de cuentas, de gestión de la información y seguimiento establecidas en este acuerdo AG 2005-2021, que es la política de atención a sectores prioritarios con recursos del sistema de banca para el desarrollo. El periodo a informar en esta primera ocasión corresponde al primer semestre año 2022 y que cubre el 1 de enero al 30 de junio. El informe, o bien desde el punto de vista de ustedes, ¿verdad? Como estilo reporte, resume información respecto a las acciones. Pongan atención acá. En fase de diseño, en proceso o puestas en marcha desde la perspectiva cualitativa en torno a la atención a los sectores prioritarios dispuestos por la ley. Entonces, este informe, porque lo que vamos a construir es una línea base con el primer informe, va a tener la posibilidad de incluir, digamos, acciones que pueden estar en esa fase de diseño aún, ¿verdad?
que es parte, digamos, de implementación de la implementación, ¿verdad? El diseño que tiene que ver cómo atender la política, ¿verdad? Qué acciones, o bien que ya están en proceso, pero que aún no están implementadas o en producción en 100%, ¿verdad? O aquellas que ya están funcionando o que están entrando en marcha. Entonces, recoge, digamos, las tres dimensiones o las tres facetas, ¿verdad? De una implementación. Desde la perspectiva cualitativa, puesto que, como les indicaba, la parte cuantitativa ya se recoge a través de los XML con la información que ustedes generan de las operaciones. Entonces, la información relacionada con estos sectores prioritarios, cuando ustedes clasifican las operaciones en el XML, ahí básicamente es pues tener el cuidado, ¿verdad? La debida diligencia de registrar adecuadamente cada operación para que se refleje desde el punto de vista, digamos, cuantitativo, ¿verdad? A qué sector, qué población, ¿verdad? Está siendo atendida con el programa y con el crédito en particular. Así, bueno, el formulario va a ser, como les explicaba, debe ser completado y pues ustedes van a tener tiempo hasta el 31 de julio del 2022 y pues lo remiten a la cuenta de comercial@sbdsr.com. Esas, digamos, las reglas digamos, de remisión que esperamos tenga ese lapso, digamos, de un mes para que ustedes puedan hacer efectiva, digamos, la remisión del informe. Obviamente, pues algunas personas lo podrán. Hola. Se perdió el sonido de don Johnny. Sí. Don Johnny tiene el micrófono apagado. Si nos escucha. Perdón, ¿hace cuánto lo tengo apagado? Minuto Un 30, minuto. tal vez. Un minuto, sí. ¿Un minuto? Ah, ok, perdón. Entonces, no sé si me vuelvo a esta diapositiva, a la anterior. Antes de cambiar la filmina fue que se apagó. Esta. Sí. Sí, sí. Ah, ok, la repito entonces. Mejor, don Johnny, mejor. Sí, ok. Interesante, se me bloqueó. Ah, ya sé por qué. Que tengo el mousepad también activo, entonces posiblemente por ahí. Ok, les decía entonces que como introducida el formulario va a permitir entonces atender los requerimientos de la política en términos de rendición de cuentas, de gestión de la información y seguimientos establecidos en este acuerdo AG 2005-2021. El periodo a informar corresponde al primer semestre del 2022, cubre entonces el lapso de enero al 30 de junio. Y el informe comentaba que, digamos, es un estilo reporte que va a resumir, esto es importante, ¿verdad? Es información, digamos, concisa respecto a las acciones que estén en fase de diseño, en proceso o puestas en marcha. Acá tenemos que como estamos construyendo línea base, estamos iniciando con este proceso, es importante también capturar aquellas acciones que aún en el primer semestre están en una fase de diseño, ¿verdad? Donde probablemente se estén definiendo cómo van a operar o en dónde van a profundizar, etcétera, o bien que están en proceso o finalmente que han sido puestas en marcha. Obviamente todo sujeto a cada una de las planificaciones que ustedes tienen como operadores dentro de la rutina, digamos, ordinaria digamos, de la empresa o de la organización. Y bien, la idea es recoger entonces la perspectiva cualitativa, porque la cuantitativa ya está siendo, digamos, capturada a través de los XML que envían mensualmente. Y acá únicamente, pues, solicitar siempre que traten de realizar un registro lo más claramente posible en torno a quién es el beneficiario de los recursos, de cara a poder generar esa estadística ya cuantitativa más digamos, más fidedigna, ¿verdad? Y que pueda recoger estos sectores prioritarios conforme la estructura que tiene el XML. El formulario va a ser o debe ser completado y remitido a más tardar el 31 de julio, con lo cual tienen 4 semanas, y remitido a la cuenta del área comercial que ustedes observan por ahí. En términos generales, antes de entrar a ver el formulario, les decía, vamos a tener, digamos, un repasito rápido del alineamiento que tiene esta política, digamos,
para efectos nuestros, para efectos del sistema y digamos, de la ley. El Consejo entonces aprueba digamos, esta política, y básicamente la política vamos a dividirla en, digamos, dos dimensiones. Una primera dimensión que es, digamos, el core, digamos, de banca, que tiene que ver con el área financiera, o sea, con el financiamiento, en donde el Consejo, a través de la política, va a proponer o propone 5 ejes o líneas estratégicas que lo que van a permitir, y para eso retoma los mismos ejes de política que, digamos, a lo largo del tiempo ha venido utilizando, permitirá entonces con ellos delimitar una clasificación, o sea, poder ubicar los programas que digamos, que van a poder desarrollar ustedes o que desarrollan desde la esfera financiera y cuyo alcance tenga incluido una o más poblaciones de los sectores prioritarios. Es decir, dentro de estos 5 líneas o ejes estratégicos, que son los mismos que hemos venido conversando a lo largo del tiempo, la idea es pues poder hacer un asocio de programas que puedan ser específicos, transversales, ¿verdad? A cualquiera de esas líneas y que tengan contemplado alguno de estos sectores. Es decir, no hay una separación, no hay una nueva, digamos, definición, sino que estamos siendo coherentes, consecuentes con lo que a lo largo del tiempo el Consejo ha venido diciendo de cuáles son los principales ejes del sistema de banca de desarrollo. Recordemos que la ley, a partir de los objetivos y los fundamentos orientadores, nos permitió determinar 7 ejes de acción, de los cuales esos ejes de acción, 5, se retoman en esta política. Esos ejes de acción, si recordarán, tienen que ver con, digamos, las fases o los ciclos, digamos, de las empresas en términos de, digamos, su crecimiento, y retoman los mismos que teníamos definidos desde el 2016, que tienen que ver con inclusión financiera, económica y emprendimientos como un primer eje. Ahí lo tendrán en la política. MIPYMES y modelos asociativos empresariales. El otro eje tiene que ver con programas que estén, digamos, enfocados o abocados al desarrollo local y regional. Otros que tienen que ver con el fortalecimiento de encadenamientos productivos y clústeres. Y finalmente, el último eje de los 5 que están recogiendo aquí el Consejo Rector tiene que ver con innovación, transferencia y adaptación tecnológica. Entonces, esos 5 ejes es desde la perspectiva financiera y desde la perspectiva de los programas, sea que ustedes acojan alguno de la Secretaría o bien que implementen uno propio. En cuanto a la segunda, digamos, dimensión, tiene que ver con el modelo de atención. Y ya esto no es básicamente la parte financiera, sino, digamos, la perspectiva, digamos, del operador de cara a el beneficiario. O sea, ese modelo de atención, que en general, recordemos que básicamente lo que es banca de desarrollo, a lo largo del tiempo tiene una serie de características, ¿verdad? Diferentes digamos, al financiamiento tradicional, en donde, por ejemplo, tenemos sectores que tienen en algunos casos menor acceso a información, menor información o formación financiera. Entonces tenemos que adecuar la organización, los procesos y la forma de atención a esas necesidades, a esas características. Entonces el Consejo adopta también en esta política una segunda dimensión que tiene que ver con ese modelo, y asume, para no, digamos, estar en disonancia con los procesos normales de planificación de una organización, asume las 4 perspectivas del Balance Scorecard, el cuadro mando integral que ustedes conocen, para identificar esos ámbitos de interés en donde puede haber mejoras de cara a la atención a los sectores prioritarios. Y esto se concibe que es digamos, un avance que es transversal. Es decir, cualquier mejora que el operador logre implementar de cara a una mejor atención de los sectores prioritarios es transversal al sistema y, por supuesto, a todos los programas que ya defina, digamos, específicamente en el área financiera. Es decir, entonces es esa vocación, es ese compromiso de tener mejores condiciones o el servicio hacia estos sectores prioritarios. Teniendo claro que son estos 2 elementos, estas 2 dimensiones, el formulario, que ya vamos a ver en detalle,
Básicamente va a tener una serie de pestañas muy pequeñitas, digamos, o tratamos de ser que sean, digamos, muy sintéticas, muy resumidas de lo que ustedes puedan reportar ahí. La primera va a tener que, digamos, incluir la información del operador y del nombre de la persona que va a remitir la información. Luego vamos a tener, digamos, aquí una pestaña de acerca de, que tiene que ver ya, digamos, con la fundamentación de todo este formulario y entramos con la perspectiva financiera, que es el primer apartado que les comentaba. Acá básicamente van a indicar, digamos, los programas que están, digamos, en este momento ejecutando o aquellos, ¿verdad?, que prevén. Recuerden que ustedes también en diciembre, enero, hicieron una proyección en donde digamos, demanda de recursos. Ahí se les sugiere revisar ese mismo documento para que ustedes sean coherentes con lo que enviaron en diciembre. Y aquí básicamente es indicar si ya tienen un programa, si han acogido alguno, si están digamos, en este semestre implementaron alguno de ellos, ¿verdad? Etcétera, desde el punto de vista de los programas de carácter financiero. La segunda y tercera pestaña ya tienen que ver con este Balance Scorecard, digamos, las dimensiones. Aunque el Balance Scorecard recoge la perspectiva financiera, en la primera, digamos, vamos a tener la parte financiera, digamos, el primer apartado cubriendo esa perspectiva del balance. Entonces, nos quedarían las otras 4 restantes del balance y que entonces en este caso, perdón, las 3 restantes, en este caso serían la segunda y tercera pestaña, que tiene que ver con clientes y procesos e innovación y crecimiento. Y finalmente tenemos una última pestaña que tiene que ver con digamos que sería un tercer apartado, que tiene que ver con el proceso de rendición digamos, de seguimiento a lo interno de la organización. En este caso, ya son definiciones propias. Vamos a entrar como para poder ir entendiendo, entonces, voy a pasarme al formulario para ir entendiendo cuál es la lógica entonces de llenado. Acá tenemos, voy a abrirlo un poquitito más, verlo acá. Entonces, la portada, como les decía, nada más el nombre del operador y acá el nombre de la persona que remite la información al correo que ya les indiqué. La segunda pestaña tiene que ver entonces con, digamos, las referencias, ¿verdad? Donde está el fundamento legal y reglamentario de la política, del objetivo y el alcance y del plazo de remisión. Que es lo que ya hemos conocido. Ok, entramos entonces a la perspectiva financiera, que entonces más bien voy a hacer un poco más pequeño. En esta primera apartado, primera sección, básicamente vamos a registrar los programas, ¿verdad?, de financiamiento, de crédito. Estos programas tienen, de acuerdo a la política, tienen, digamos, dos caras o dos formas de trabajarlos. Puede ser que como operador usted tenga defina un programa específico para un sector. Ahora bien, cuando hablamos de un programa específico para un sector prioritario, hay que entender que el artículo 7 los enumera de manera general, ¿verdad? Cuando el artículo 7 de la ley establece, por ejemplo, mujeres o personas jóvenes o adultos mayores, o con personas con alguna discapacidad o capacidades especiales. Cuando habla también de, por ejemplo, a los modelos asociativos, a las asociaciones, es una enumeración, digamos, de carácter general de estos sectores. Sector, digamos, de turismo o el sector, digamos, de las artes, de la cultura. Entonces, puede ser que usted defina, digamos, por conocimiento de mercado, por una necesidad específica, un programa en el que de manera general calza con alguno de ellos. Digamos, en el caso, por ejemplo, de que quiera financiar, digamos, jóvenes universitarios o universitarios recién graduados de una carrera, ¿verdad? Por decir algo, digamos, del área de los dentistas o de odontología o en el caso de los colegios técnicos de personas que ya salen en nanotecnología o en electricidad y que requieren algún financiamiento para adquirir, por ejemplo, equipo. Entonces, ahí la definición del programa podría ser exactamente el financiamiento, digamos, a universitarios o a financiamiento de equipo
digamos, de odontología o para odontología o equipo para desarrollo de labores, digamos, electrónicas, etcétera. Vean que ahí la definición va más digamos, al plan de inversión y no tanto en referencia a la persona. Pero en el contexto, ese programa atiende, por ejemplo, en el caso que les comentaba, a, digamos, personas jóvenes, que recuerden que conforme la ley es hasta los 36 años. Entonces, aquí tenemos tener claridad que cuando yo defino un programa, puede ser que el programa esté definido en términos del plan de inversión, pero cuya población calza dentro de uno de estos sectores prioritarios. Por tanto, a la hora de registrar acá en programas específicos, yo lo pondría acá, no sé, voy a poner aquí como equipo, ¿verdad? Equipo y capital de trabajo, ajá, digamos, para digamos, voy a poner acá electrotecnia, no sé, una cuestión así, ¿verdad? Ahí van a perdonar, voy a hacerlo rápido. Entonces, acá es donde viene la parte importante, porque si ese programa, vean que el nombre no hace referencia, digamos, a una de las poblaciones, pero por eso es que entonces aquí debemos asociar cuál es el sector prioritario al que se dirige. Probablemente entonces aquí podríamos poner personas jóvenes, ¿verdad? Y además, quizás podría también estar la parte de emprendimientos, ¿verdad? Que conforme, disculpen ahí, andan haciendo anuncios por todo el cantón. Entonces, personas jóvenes, tema de emprendimiento. Entonces, aquí estamos ubicándonos en cuál de esos sectores, ¿verdad? Y ni una vez en cuál de los ejes que estoy tomando, digamos, o podría perfectamente usted mencionarlo, no tanto así, sino que usted podría decir eje 1 de los que tiene la política. Entonces, con base, la idea en este momento es, por lo menos, queremos levantar una primera ejercicio para ver más adelante si esto ya entonces lo hacemos en combos, ¿verdad? Una clasificación un poco más automática. En este momento lo que queremos es primero tener una primera experiencia para identificar cómo sería la mejor forma de reportar en esta segunda, digamos, campo. Y acá una breve descripción. Breve, ¿verdad? En términos de, bueno, atiende jóvenes universitarios y jóvenes de carreras técnicas que trabajan en la parte de electrotecnia, ¿verdad? Y cuyo objetivo es, digamos, financiar equipo. Ese sería básicamente, ¿verdad? Digamos, la referencia que buscaríamos que ustedes puedan remitir. Financiar equipo, ¿verdad? Digamos, a jóvenes o a universitarios y técnicos. Una cuestión de esta manera, ¿verdad? De tal manera que podamos ir capturando, digamos, esa primera línea base. Esto es, digamos, la perspectiva de programas específicos. La segunda opción es lo que ya ustedes han venido trabajando. Por ejemplo, que ya tienen líneas aprobadas o que ya tienen programas aprobados. Entonces, por ejemplo, alguno que esté relacionado con mujeres, ¿verdad? Bueno, no recuerdo, Janet, ¿cómo es que se llama el programa nuestro de mujeres? Que tiene a las mujeres como foco. Adelante, Adelante, mujeres, mujeres. mujeres. Adelante, mujeres. Gracias. Entonces, que ya tenemos, ¿verdad? Que son más transversales, generalmente cuando hablamos de transversales es porque tienen una cobertura mayor, es más genérico y en muchas ocasiones son los que han promovido, digamos, desde la Secretaría de Técnica. Entonces, adelante mujeres, por supuesto que son mujeres, ¿verdad? El sector prioritario, ¿verdad? Y acá el tema es, bueno, ¿cuál puede ser el eje? Puede ser que generalmente están relacionados con el eje primero, ¿verdad? Que es el de emprendimientos, digamos, el que tiene que ver con la inclusión financiera, ¿verdad? Que ese es el primer eje. Puede ser también el tercer eje que tiene que ver con desarrollo local, puede ser que usted tiene un énfasis y entonces usted dice, bueno, acá yo lo estoy asociando más bien al eje tercero porque estoy financiando en cierto sector, ¿verdad? En cierta localidad, en cierta región y el foco siempre son las mujeres. Y la misma historia con la descripción. Pero vean que entonces hay una diferencia importante. ¿Dónde estamos poniendo, digamos, o dónde van los usuarios de esta información? Probablemente el mismo consejo
y otros, ¿verdad? Como la Contraloría, van a poner énfasis en el primero, en el sentido de que este está más acotado o más relacionado con la propia accionar de, digamos, de el operador. El segundo, pues posiblemente son, digamos, lo que ya hemos venido trabajando y entonces ya es como más conocido y ya tenemos información. Estas serían las dos dimensiones o los dos elementos, digamos, que tendría esta primer pestaña. Acá, si tienen alguna consulta, por favor, Janet y Socorro y Fabián, ustedes me ayudan para tratar de ir ordenando para al final poder tener cuáles podían ser preguntas sobre esta primera, ¿verdad? Ustedes las pueden poner ahí en el chat, ellos van a hacer, digamos, una recolección a la lectura para poder entonces, si tienen alguna consulta en este primer pestaña, pues entonces las estaríamos al final de la presentación. Pasamos entonces a la segunda pestaña que ya tiene que ver con el modelo de atención, ¿verdad? Ya no es la parte financiera, sino el modelo de atención. Ahora, cuando hablamos de modelo de atención es eso, ¿verdad? De cara a los beneficiarios, cómo facilitarles el proceso. En general, todos nosotros hemos tenido la experiencia, algunos más, otros menos, algunos todavía estamos en transición, yo hablo, me incluyo, ¿verdad? Como parte de esa vuelta, digamos, de hoja que dio el sistema en términos de ahora tener cubierto a todos estos sectores, ¿verdad? Que quizás anteriormente pues no eran considerados de manera especial o particular a la hora de definir cómo vamos a trabajar, digamos, la parte operativa, el front office, ¿verdad? Del negocio, ¿verdad? La plataforma, por decirlo en otro lenguaje, de atención. Ciertamente hay beneficiarios que incluso hemos tenido experiencias que se ven inhibidos en algunos casos por una serie de circunstancias a asistir o, digamos, visitar oficinas centrales de algún operador, ¿verdad? O inclusive la comprensión que puede tener de los términos financieros que en esto, digamos, el sistema ha venido trabajando con la superintendencia del CONACYT en la parte de educación financiera. Sin embargo, es un tema que es más, digamos, transversal desde el punto de vista de la parte educativa, ¿verdad? Que desde los primeros años deberíamos formar a nuestros niños y adolescentes en estas materias. Pero bueno, Don Johnny, entonces, este modelo, don sí, Johnny, perdón, Janet. perdón, aquí tenemos una consulta de don Heiner. No sé si lo podemos atender ahorita y también tengo una consulta de don Raúl en el chat. Ah, ok, bueno, entonces hagamos lo siguiente, que todavía tenemos 10:30, sí, estamos bien, entonces me devuelvo a la perspectiva financiera y pues entonces, por favor, la consulta. Don Heiner, adelante, por favor, y ya le leo la consulta de don Raúl. Ok, sí, muy buenos días a todos los del foro, don Johnny. Buenos días. Sí, es una consultita ahí nada más para que lo consideren. A veces cuando dentro de las pizarras estas cosas parecen y se ven como bonitas y sencillas, ¿verdad? Dentro de la operativa de un banco, ¿verdad? O de una organización X, operador que ustedes tengan, a veces estas cosas que se ven tan fáciles en la pizarra se nos complican mucho dentro de la operativa. Vamos a ver, ustedes ahí ponen sectores prioritarios, nada más consideren que hay veces un cliente podría pegar con uno, con dos, con tres o con cuatro sectores prioritarios. Entonces, para ese tipo de cosas, digamos, no es tan sencillo como se ven a pizarra. Lo otro es esas breves descripciones técnicas. Si ustedes quieren que pegue con el eje 1, con el eje 2, con el eje 3 y el mismo beneficiario podría estar en tres sectores prioritarios. Y lo otro, tal vez lo más importante, yo creo que es, recordemos que a nivel de sistemas, no todo el mundo, no todos los bancos estamos tan preparados para variables cualitativas, ¿verdad? Recordemos que los sistemas en términos generales son prodigiosos en la parte cuantitativa, contable y demás, pero en la parte cualitativa se quedan regularmente muy cortos, ¿verdad? Y cuando uno recoge cosas de este tipo en instrumentos planos, diría yo, en hojas Excel o similar, ¿verdad? Pongan el caso, no es nuestro caso en el banco, pero pongan, imagínense en el caso de operadores financieros que tengan
bancas de segundo piso que hagan con organizaciones de segundo piso, que no tengan sistemas, digamos, muy allá o que por la forma de operar no puedan llevar como el mejor control de esto. Nada más se los dejo ahí en la mesa, ¿verdad? Porque es importante que siempre considerarse de lo que estas cosas que aunque parezcan sencillas y bonitas, significan en la operación de las instituciones financieras o de las organizaciones financieras en general. Gracias, don Johnny, muy amable. A usted, don Heiner, más bien muchas gracias por el comentario. Es un comentario que es apropiado y oportuno. Evidentemente, usted tiene mucha razón en lo que apunta. En la práctica siempre surgen, ¿verdad? Las dudas, en algunos casos ambigüedades, en otros ya, y pues no se tiene la información o no se tiene como se pretende. Evidentemente, digamos, lo que vamos a hacer como secretaría es precisamente en este primer ejercicio, y por eso lo planteamos así, de sencillo, ¿verdad? Porque, bueno, la otra era pues llenar todo esto de mucha información o muchas casillas de campos, etcétera, y se nos volvería casi el mismo XLM digamos, cuantitativo. La idea en este primer ejercicio es precisamente no solamente recolectar la información, ¿verdad? Capturar esa información como para empezar digamos, a hacer los ajustes al muñeco, ¿verdad? Como llaman, sino también para tener constancia de esas realidades, ¿verdad? Que usted apunta, ¿verdad? En el caso ya con cada uno de los, digamos, de los ejercicios que hagan cada operador, ¿verdad? En el sentido de si hay ciertas limitaciones, si hay necesidad de mayor campo, si, digamos, es decir, para algunos el hecho de que esté el diseño así, pues les puede servir más que a otros. En otros casos, pues más bien la gente busca que sea más amplio de forma tal que sea más automático y sistemática la parte de llenado. Esas cuestiones es en este primer ejercicio lo que queremos, digamos, capturar, no solamente la información, sino esa experiencia que como bien usted apunta. Y total razón, es parte, digamos, de incluso el mismo consejo a la hora de aprobar la política, mencionó esa realidad que usted apunta, ¿verdad? Porque el tema de la atención a los sectores prioritarios es un ejercicio de sinergia, ¿verdad? Entre todos. Y también tiene esa característica, ¿verdad? Que es la posibilidad de digamos, de que un programa cubra, digamos, diferentes poblaciones y a su vez que esas poblaciones, digamos, presenten, digamos, una multiplicidad, digamos, de esos atributos que lo definen como prioritario, ¿verdad? Se puede ser joven y mujer, se puede ser una persona con discapacidad, joven, adulto mayor, se puede tener un proyecto productivo, digamos, limpio en una zona de desarrollo de menor desarrollo, etcétera, etcétera. Todas esas, digamos, esa complejidad, ¿verdad? Efectivamente, pues en este momento vamos a partir, digamos, de una cuestión más, digamos, de lo que el operador lo revele, ¿verdad? No queríamos imponer porque si no se haría muy dificultoso, sino de, digamos, de definición del operador en el sentido de que en por eso, en la parte de donde dice sectores prioritarios al que se dirige, probablemente coloquen, así como puse yo en el ejercicio, o evidentemente, como usted lo apunta, tres sectores y dos ejes o tres ejes. O sea, puede ser ahí hasta una matriz, ¿verdad? Digamos que con un programa específico yo puedo estar atendiendo varios. Eso es lo importante porque para efectos de revelar, no queríamos imponerlo, sino que para este primer ejercicio y que posteriormente, posiblemente la Contraloría quiere ver el elemento metodológico o de método, no generar un sesgo de la Secretaría, sino que sea a partir del mismo proceso que se definan esas situaciones. Pero Eugenio, lo tenemos presente, lo tenemos, digamos, digamos, visualizado, ¿verdad? Y obviamente entonces haremos lo que sea a nuestro alcance para que la herramienta en una segunda versión, tercera versión, pues pueda irse ajustando de mejor forma a esa realidad que usted apunta. Gracias por la pregunta. Adelante con la otra consulta. Teníamos me dijeron que una por el Perdón, chat. sí, Sí. perdón, estaba leyendo con el micrófono apagado, disculpe.
dice ok. don Raúl García, ¿cómo funcionaría el reporte cuando en un programa general se atienden varios sectores prioritarios? Eso me imagino que se refiere a que, por ejemplo, si Ok. tiene agropecuario, que es un poco, creo que en alguna oportunidad conversamos con ellos, ¿cómo ellos lo harían si tiene varios sectores? Sí, gracias, Janet. Sí, bueno, es en en la misma línea que el comentario anterior. Evidentemente, bueno, si es específico o si es uno de los que ya tiene adaptados, digamos, de la Secretaría, pues lo coloca en cualquiera de los dos y la misma historia. Entonces, acá básicamente, bueno, ¿verdad? Sería poner entonces, por ejemplo, si tiene personas jóvenes, acá dijimos que puede ser con discapacidad. Voy a poner el ejemplo para seguir con lo que tenemos en pantalla. Digamos, personas con discapacidad y eje, por ejemplo, aquí el eje 3 que tiene que ver con desarrollo local y regional. Entonces, esta sería la forma, digamos, en donde podría encontrarse, digamos, para responder el formulario en esta ocasión. Entonces, una vez definido, digamos, el nombre como lo tiene, ¿verdad? Esto, y en la parte, digamos, de breve descripción, acá entonces, evidentemente, entonces se podría colocar, digamos, ampliando, ¿verdad? Financiar equipo universitarios y técnicos, ¿verdad? Ahí disculpen las tildes, no voy a poner ahorita y, digamos, siguiendo este mismo ejemplo que estaba mostrando en pantalla, ¿verdad? Y con énfasis, ¿verdad? Puede ser, no sé, énfasis, ¿no? O no, más bien con, digamos, opción, ajá, de apoyar a grupos con discapacidad, ¿verdad? No sé, la idea es un poco que ustedes sean los que nos ayuden, porque eventualmente uno lo que prevé es que este segundo campo posiblemente lo que termine siendo es una gran matriz, ¿verdad? En donde esa matriz nos va a permitir, digamos, al diseñar en este momento una tabla dinámica, seleccionar, digamos, los criterios por los cuales yo quiera agrupar, ya como sistema, ¿verdad? Para temas de revelación sistémico. Entonces, la idea sería, pues entonces, en esta parte, sectores prioritarios, ir colocando ahí los sectores, ¿verdad? Que conforme, digamos, tenga el operador visualizado, ¿verdad? Se estén atendiendo. Evidentemente creo que acá lo que podríamos acompañar el formulario es con una matriz inicial, ¿verdad? Ya la política lo tiene, ¿verdad? Pero podríamos incorporar una pestaña al final, ¿verdad? En donde acá lo vamos a hacer, por eso es que no hemos remitido, digamos, el documento, en donde vamos a meter entonces una matriz, ¿verdad? Digamos de referencia, voy a ponerlo en una vez, matriz, en donde vamos a tener entonces por acá los ejes, ¿verdad? Y por acá los sectores. Pues quizás esa matriz les podrá ayudar a esta parte. No sé si tenemos sobre este mismo pestaña alguna otra pregunta. No sé, es que doña Grisel escribió, pero de algo, no sé, doña Grisel, si siempre mantiene la consulta. Y don Raúl quería saber si le quedó claro, requiere algún otro ayuda. Adelante, don Johnny, creo Ok, que no hay seguimos ninguno. entonces. Sí, señor. Sí, perfecto. Ok, entonces, ahora sí, ya saliendo de la parte de perspectiva financiera, ¿verdad? Con esas observaciones, acotaciones, recordemos, es un primer ejercicio. Y acá estamos todos en el mismo proceso, ¿verdad? Tanto nosotros en la Secretaría como ustedes como operadores en este proceso, que bien, al final lo que busca es entregar ese valor público, ¿verdad? Y con mayor énfasis en la actualidad, ¿verdad? A partir de la coyuntura que hemos venido teniendo y que seguimos, ¿verdad? Digamos, seguimos viendo que cada vez se nos complica un poco más con todas estas cuestiones de los macroprecios que están sufriendo aumentos. Ok, en la parte de ya el modelo de gestión, lo que les comentaba era que el Consejo abordó el tema del Balance Scorecard, ¿verdad? El cuadro mando integral. Entonces, en cuanto a esto, agrupamos, digamos, dos perspectivas. Una tiene que ver
con los clientes, ¿verdad? Y la otra con procesos internos. Y por eso es que el Consejo adoptó digamos, el enfoque, porque es el que tradicionalmente en el 90% de las organizaciones, a la hora que ustedes planifican, utilizan el cuadro de mando integral. Habrá algunas excepciones o ajustes, o digamos, a algunos tropicalizaciones, como a veces llaman, ¿verdad? El cuadro, incorporando una dimensión adicional o quitando alguna, pero en general las organizaciones, la mayoría están utilizando o han venido utilizando este enfoque para efecto de la planificación, ¿verdad? Digamos, de manera general. En términos prácticos, entonces, esta perspectiva de clientes y procesos, como acá en la instrucción se indica, básicamente es indicar si la institución o organización desarrolló mejoras en torno a procesos. Vean un poco la orientación, procesos, trámites o procedimientos tendientes a facilitar el acceso a los productos y servicios con recursos del sistema de banca de desarrollo. Entonces, hablamos de mejoras. A ver, en términos prácticos, ya usted tiene un modelo de atención, ¿verdad? Digamos, esa inercia institucional en la que ya la organización tiene definidos ciertos procesos, ciertos procedimientos, la forma de operar ya lo tiene. Entonces, acá no vamos a entrar a requerir, no, sino básicamente que como operador, dentro de sus capacidades, tiene la oportunidad de mejorar de cara a ese sector prioritario. Entonces, cuando hablamos acá en la parte de aspecto, por ejemplo, uno puede decir, bueno, la descripción de la mejora, yo partiría de acá, digamos, puede ser que a la hora del trámite, ¿verdad? Del trámite, vamos a ver, igual acá, siempre la segunda, espera tilde las en la segunda casilla es donde vamos a tener, digamos, el elemento, digamos, más conflictivo, digamos, del formulario, porque es esa clasificación, es esa calificación. Entonces, acá, por ejemplo, puede ser un trámite, acá puede ser un procedimiento, y básicamente, digamos, uno lo que podría decir es, bueno, la descripción de la mejora es, digamos, puede ser en el trámite el que yo voy a requerir, o digamos, voy a tener la posibilidad de remitir documentos mediante firma digital. Vean que esto, por eso es que esto es más afinar el lápiz, ¿verdad? Mediante firma digital. O sea, yo tengo procedimientos ya, pero probablemente todos ahora la persona tiene que llegar ahí, hacerse presente, firmar. Bueno, resulta que hemos hecho algunas mejoras como organización y yo puedo ahora remitir ciertos documentos con firma, mediante firma electrónica. Entonces, eso se ve como una mejora, ¿verdad? Vean que esto entonces puede ser transversal a toda la organización, pero en el modelo de la gestión también va a ayudar a los sectores prioritarios. Entonces, puede ser que yo incluya aquí mejoras muy dirigidas a ese modelo de atención a los sectores prioritarios o algunas mejoras que transversalmente también me ayudan a mejorar la atención a estos sectores, ¿verdad? Entonces esto habla de ese modelo de gestión más integral, digamos, no solamente, digamos, en la operativa normal, sino también que abarca estas poblaciones. Entonces, el trámite sería que el trámite ya ahora va a permitir esa firma electrónica, ¿verdad? Y por tanto, entonces, ahora, la pregunta que les decía, perdón, el comentario que les hacía era que vamos a buscar recoger en esta primera captura si eso está como parte de, digamos, de un proyecto, ¿verdad? Conceptualizándolo como un proyecto, si está apenas en diseño, ¿verdad? O se está contemplando esa posibilidad. Puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que esté ya fase, aquí cambiaríamos en fase de, digamos, aquí vean el comentario, dice diseño o rediseño, ¿verdad? En proceso o en prueba final, puede ser que estén en pruebas, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque puede ser que usted en el primer semestre apenas esté en una fase de diseño o rediseño, ¿verdad?
y que posteriormente en el segundo semestre usted informe que no, de ahí no funcionó, como cualquier cosa, igual que cualquier proyecto, ¿verdad? El diseño no, se echó a marcha atrás, entonces ya esto ya no va a pasar a producción. Entonces vamos a tratar de capturar esas iniciativas, esos esfuerzos que se están realizando, que no necesariamente todos terminan, ¿verdad? Ejecutándose o implementándose. Pero obviamente hay que reconocer, y para efectos de todos los stakeholders, de todas las partes interesadas que buscan información en relación a esto, hay que dar a entender que también se están haciendo esfuerzos que no necesariamente terminaron siendo operativos, ¿verdad? Pero hay que reconocer que hay trabajo de por medio. Entonces, puede ser, obviamente aquí apelamos, ¿verdad? A la credibilidad, ¿verdad? A la veracidad del proyecto, ¿verdad? Que sí se haya ejecutado, ¿verdad? Porque puede ser que en el segundo semestre dijeron, no, no, vamos a abortar ese proyecto, no podemos en este momento, no sé, por temas tecnológicos, lo de la firma digital o por temas presupuestarios, pues entonces ya no estaría siendo reportado. Porque aquí la idea es dar seguimiento. En el segundo informe ya tendríamos que si usted mantiene esto, uno diría, bueno, si estaba en fase de diseño, ¿verdad? En fase de diseño, puede ser que en el segundo semestre siga en fase de diseño o ya esté en fase, digamos, de prueba. Entonces, de alguna u otra forma, es como decir, bueno, es una mejora que vamos a ir reportando cada semestre cómo avanza o puede ser que ya usted lo tenga, digamos, en producción, ¿verdad? Entonces, la finalidad última, ¿verdad? Es lograr ver que todas esas iniciativas de mejora en cuanto a la parte de atención de clientes, desde la perspectiva de procesos y clientes, ¿verdad? Estén ya en producción, porque entonces evidentemente eso ya, ya se está materializando en un mejor servicio, ¿verdad? Esa es la idea de esta segunda pestaña. Puede ser un procedimiento, no necesariamente directamente relacionado con el front office, por ejemplo, con la parte de tramitología, sino un procedimiento, no sé, desembolso, por ejemplo, digamos, débitos, la implementación de débitos. Vean toda la variedad, yo aquí estoy inventando, pero débitos, ¿verdad? Débitos directos a la cuenta, ¿verdad? Digamos, en alianza, ¿verdad? Alianza, no sé, con el banco administrador, por ejemplo. Si ustedes utilizan, si no son bancos administradores, ya por aquí les doy un ejemplo claro de lo que está sucediendo en muchos casos, ¿verdad? En donde ese beneficiario, yo soy segundo piso, pero ya tengo una alianza con el propio banco administrador que me permitió trabajar en el sistema como colocador de recursos, de tal manera que cada mes, ¿verdad? Se evita automáticamente la parte de la cuota. Entonces, aquí es un tema procedimental, ¿verdad? Y bueno, ya está, puede estar en producción, en fase de diseño, y obviamente esto viene a ser una mejora. ¿Por qué? Aunque desde la perspectiva posiblemente del cliente, de ahí, ellos, digamos, el débito automático, pues no les permite hacer, digamos, aplazar pagos, sí les permite, digamos, un mejor control, un mejor seguimiento de su servicio de la deuda y al operador como tal, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista también le ahorra la parte de digamos, de hacer las cuestiones manuales, visitas, etcétera, etcétera. Entonces, vean que esto también tiene grandes posibilidades de incorporar mejoras. Acá, y previendo que pueden incorporarse muchísimas, es aquellas que ustedes identifiquen que en realidad sí están beneficiando o vienen a aportar, digamos, a esa atención a los sectores prioritarios y a partir de sus mismas condiciones o características, ¿verdad? Como les mencionaba. Casos de, por ejemplo, personas con discapacidad, bueno, una mejora puede ser que hay una ventanilla específica, virtual o presencial para la atención de estas personas. Eh, en el caso, por ejemplo, ya hay cuestiones que ya están por ley, por ejemplo, el tema de los adultos mayores, ciudadanos de oro, el caso de discapacidad también, personas embarazadas, mujeres embarazadas, etcétera. Eso se puede hacer mención, ¿verdad? Digamos, de manera general, pese a que ya está por ley, pero digamos, en esta primera también estarían siendo recogidas, ¿verdad? Es parte, digamos, ya de una filosofía como país, ¿verdad? Y por supuesto también que beneficia a esos sectores prioritarios.
Entonces hay algunas cuestiones que ya de por ley hay que implementarlas y otras más que son, digamos, iniciativa del operador. Pasamos entonces, nos quedan 7 minutos, pasando a la tercera pestaña, innovación y crecimiento. Acá, obviamente, habrá operadores que no tienen mucho que reportar, ¿verdad? O nada. Eso es parte de esa primera línea base, ¿verdad? De esa primera línea base. Entonces, es posible que encontremos poca información en algunos, otros quizás tengan más avanzado el tema. Acá en la parte de innovación y crecimiento tiene que ver más con esas mejoras en la parte de divulgación, ¿verdad? En torno a los productos y servicios financieros, digamos, con recursos del SBD. Acá en la parte tipo de iniciativas, por ejemplo, visualizamos, digamos, acciones que ayuden mejor a la educación y formación, digamos, de los potenciales beneficiarios, ¿verdad? Un tema de innovamos, podemos llevar talleres, podemos tener una serie de charlas, conversatorios, inclusive webinars con poblaciones objetivo, ¿verdad? En la parte de mercadeo, esto tiene que ver mucho con ese proceso de cómo innovar, que ya el cliente, la filosofía de que el cliente visita a la entidad, puede ser que ya cambie, ¿verdad? Y que sea la entidad la que visita al cliente, ¿verdad? Para algunos operadores es más factible ese esquema, ¿verdad? De ir a propiciar ese mercado, ¿verdad? Ese nicho de mercado, esa población o ese potencial cliente, etcétera. Entonces acá vemos o vemos que pueden haber muchas opciones para efectos de reportar en el sentido de educación y formación a lo externo, ¿verdad? Potenciales beneficiarios. La parte de educación y formación a lo interno. No es lo mismo haberse formado, digamos, universitariamente o a nivel de técnicos en temas de banca per se, ¿verdad? E inclusive los posgrados que no abordan en particular la banca de desarrollo, ¿verdad? No abordan en particular las nuevas tendencias que tienen que ver con la banca y cómo se conceptualiza esa banca de desarrollo en el contexto actual. Entonces, pues podrían ser mejoras. Una de ellas es inclusive podrían reportar, ¿verdad? Que muchos de esos funcionarios, para los que ya lo han hecho, han llevado el programa que se hizo en alianza con la UNED, ¿verdad? En temas de banca de desarrollo, que les permite, digamos, algún entendimiento o profundización en lo que es banca de desarrollo. Puede ser que ustedes actualmente, algunos de sus funcionarios tengan alguna formación a nivel internacional con estos proyectos que hay y de instituciones, ¿verdad? Más globales, del BID, de CAF, digamos, va a decir, no tanto, pero sí de la CEPAL en cuanto a la formación o cursos, ¿verdad? Relacionados con banca de desarrollo, con innovación, etcétera, etcétera, que es precisamente ir buscando, ¿verdad? Dar capacidades, competencias a sus funcionarios y por tanto que eso se revele en una mejor atención porque comprenden más la realidad de estos sectores beneficiarios. Acá entonces vemos mucho el tema de formación, educación, ¿verdad? Incluso cursos internos. Acá por ahí tuvimos la experiencia de un operador que no necesariamente era sobre banca de desarrollo, digamos, una formación muy completa, sino más bien del entendimiento digamos, de una actividad productiva novedosa. La parte, por ejemplo, nos dimos cuenta que con esto del cannabis y el cáñamo, bueno, pues ahí hay una potencial sector al que habrá que financiar. Entonces, bueno, ¿y cómo es el entendimiento? Hay que partir de ahí. Entonces, este tipo de cosas que tienen que ver con ese crecimiento e innovación podrían estar siendo reportadas. De manera que entonces al final es un cúmulo, ¿verdad?, de acciones que permiten dotar a la organización a través de su personal, ¿verdad? De esas capacidades y conocimiento para mejor entender al sector prioritario. Entonces vean que el enfoque no solamente de aquello muy financiero, sino también desde ese modelo de gestión. Y la última pestaña, ya para cerrar, tiene que ver que el Consejo pidió en la política que los operadores definieran algún proceso, mecanismo, actividad, póngale el nombre que usted quiera, para evaluar su propia gestión en relación a los sectores prioritarios.
Entonces acá usted define, digamos, casi que sería muy alineado con este mismo esquema, ¿verdad? ¿Cuál es, digamos, cómo me veo yo como operador en términos de esa atención a los sectores prioritarios, ¿verdad? Sin ser muy exhaustivo. Básicamente, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, parte del proceso de autoevaluación es el ejercicio previo a la remisión de este informe, ¿verdad? De captura de información a lo interno. O en la definición, en la parte de planeamiento estratégico, ¿verdad? El que se contemple el rol que tiene el operador en la banca de desarrollo. Entonces, aquí, y básicamente la idea es colocar ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería ese mecanismo, actividad que usted cree y va a implementar para dar seguimiento, digamos, a la atención de los sectores prioritarios? Ya eso es más resorte de cada operador y en función de su complejidad y tamaño, ¿verdad? Pues hay actividades más que requieren mucha coordinación. En otros casos, al ser más pequeños y más prácticos, posiblemente es básicamente un ejercicio, una reunión cada cierto tiempo, ¿verdad? Que no necesariamente es una periodicidad, ¿verdad? Mensual, sino que ustedes mismos lo definen como para entender cuál es el ejercicio que hacen en esta materia. Eso básicamente serían las pestañas con las que estaríamos y como bien con esto ya estaríamos dando cumplimiento de parte de ustedes con la remisión de la información. Obviamente todo el proceso de seguimiento que pueda dar el área comercial o bien que la Contraloría quiera retomar algún ejercicio ya en la práctica, digamos, de si el informe concuerda con lo que en la realidad se está realizando, pues ya eso es un tema adicional, ¿verdad? Que vendría como naturalmente hace la Contraloría, ¿verdad? A confirmar o verificar si lo que se dice se hace, ¿verdad? Entonces, esto es un tema, digamos, permanente, que va a ser constante y pues la lógica operativa o la dinámica que se quiere implementar es que sea cada 6 meses, que sea un requerimiento y que ustedes puedan dar seguimiento. Lo que ustedes anoten acá, ¿verdad? Sería la base sobre la cual se partiría el seguimiento y obviamente el instrumento estaría sujeto a las mejoras que ya hemos comentado. Quedo para cualquier duda o consulta, Janet. Yo quisiera adicionar algo más que cuando reflexionamos acerca de este reporte, lo que nos preocupaba era de que cada operador hiciera un reporte diferente. Entonces ahí sí vamos a tener muchísima confusión porque al Consejo Rector, cuando llevamos el resumen de esta información, no la podíamos hacer comparativa. Entonces, la idea acá es que sea muy parecido, que la podamos unir y presentar al Consejo Rector y valorar. Y porque algunos operadores ya incluso nos habían enviado alguna información, entonces parte de nuestra preocupación era, no sé, el Banco Popular, que aprovechando que don Heiner está por acá, lo hace de una forma, el Banco de Costa Rica otro, COSIC de otro. Entonces la idea era de que todos lo sistematizáramos y pudiéramos llevar esta información sistematizada al Consejo Rector. Yo no sé, don Heiner, si tenía alguna consulta adicional porque veo que tiene su mano levantada. Sí, vea, Janet y Johnny, vea, yo tengo un comentario, es que vieran que de verdad, con todo el respeto, a mí me da la impresión de que a los operadores financieros nos vienen a endosar de una serie de cosas en instrumentos que me parece que son demasiado planos. O sea, uno esperaría que el sistema de banca tenga más bien sistemas que respalden esto y no sean cosas en asuntos, herramientas planas así. Vea, de verdad, yo se los digo así porque uno trabaja en bancos con muchísima información, con riesgos de operación por temas de información de que son complejos. En el caso de nosotros tenemos 105 oficinas en todo el país, entonces, y en todas damos los servicios. Y aunque para ustedes de pronto parezcan nada más, me llenan una pestañita aquí o la otra, yo creo que me parece que en ese primer punto
el sistema de banca debería ofrecernos algo que sea un poco más tecnificado, algo que dé mayor seguridad a nivel de lo que estamos poniendo y demás, ¿verdad? Por otro lado, Janet, pues, esos puntos que ustedes dicen, a uno le pareciera que no es tan así, ¿verdad? Porque si ustedes dejan pestañitas ahí, como le dicen ustedes, pero al final uno escribe lo que sea y ustedes no cierran esas preguntas, al final ustedes nunca van a tener una información tan homogénea como para poder presentar los reportes y hubo un último tema ahí que me preocupa y es el asunto de los servicios de desarrollo empresarial. Yo no sé cómo pegan ustedes esto con un operador que debería ser determinante aquí con la gente, como es la gente del INA o otro tipo de formaciones y demás que los beneficiarios del sistema financiero en este caso, o los beneficiarios financiados con recursos del sistema banca para el desarrollo a través de las entidades operadoras, de lo que ellos están haciendo, si es que lo están haciendo. La verdad, nosotros no nos ha ido nada bien con el tema con el INA, pero, pero no sé, porque vea que también de alguna forma como que nos endosan todas esas responsabilidades, y no es porque lo endosen o no, sino porque es que nada más de verdad entender que nosotros, algunos de los que estamos acá, las operaciones son muy grandes y participan muchas personas y a veces entre ese participar de tantas personas, pudiésemos estar expuestos a errores operativos que generen cosas ahí que no terminen siendo tan reales, de verdad. Yo les hago la observación con todo el respeto, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Heiner. Perdón, ahora sí. Muchas gracias, don Heiner. Eh, Hacemos acuso de esa observación. Nuestra intención es, pues, generar el menos ruido para la operativa de ustedes. Eso téngalo claro. Eh, yo sé que la responsabilidad que usted tiene en su organización es importante y pues entendemos, digamos, esa perspectiva que usted tiene. Y igualmente le reitero, nuestra visión es hacer el menos ruido posible en términos de generación de trabajo, como puede ser el crear un informe de estos. Como le comentaba, estamos en la misma situación, de verdad. Ustedes tienen muchos temas, por supuesto, como operador importante en el sistema, como operador administrador, etcétera. Nosotros también tenemos una serie de responsabilidades y dentro de ese contexto, eh, no vamos a hacer todavía inversiones muy fuertes hasta poder consolidar otras que son, digamos, más relevantes, como puede ser el core bancario, etcétera. Y este otro tipo de instrumentos, pues sí, la idea es precisamente ir mejorándolo, sistematizándolo a partir de este ejercicio, digamos, de esta realidad. Usted tiene una perspectiva, una visión, recomendaciones, posiblemente otros compañeros de otros operadores también las tengan. El primer ejercicio, ¿verdad? Y con esta base, digamos, nos permite, como lo que es banca de desarrollo, ¿verdad? Un prototipo, ir trabajando sobre la marcha, porque así las condiciones nos lo están imponiendo, ¿verdad? No podíamos salir con un desarrollo muy portentoso que al final no sea, digamos, realista o no atienda la necesidad. Recordemos que inclusive esto eh, es hasta el año pasado que el Consejo sacó una política. Los anteriores consejos rectores no se habían pronunciado sobre los sectores prioritarios, pese a que la ley lo tenía desde el principio. Y pues es un proceso de aprendizaje y por supuesto que vamos a tener muy en claro esas observaciones. Igualmente, yo me imagino que, bueno, nosotros no somos la instancia jerárquica, digamos, que puede tomar la decisión de cambiar o no un sentido de la política, ¿verdad? Pero evidentemente vamos a transmitir esto a nuestros superiores a efectos de que en el proceso, ¿verdad? Y teniendo en cuenta esas realidades. Eh, Muchas gracias por el comentario. ¿Algún otro, Janet? No, no tengo más, don Johnny.
Bueno, de parte de nuestra, al ser las 11:08, muchísimas gracias por la participación. Quedamos anuentes, ¿verdad? A cualquier ayuda, comentario, digamos, adicional que nos los hagan llegar. El instrumento, como bien lo mencionaba Janet, le vamos a hacer ese ajustito ahí para que se les pueda hacer llegar. Y en el transcurso de este mes, si hay alguna consulta o algún alimento en que podamos apoyar, pues contactan a los muchachos de comercial y ahí estaríamos participando. Que pasen un buen día y muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, muy amable, ¿no? Gracias, buen día, gracias. Gracias. Muchas gracias.